Vamos, el tema de esta clase lo he titulado Esfuerzos biaxiales y círculo de Mohr. ¿Listo? Bueno, entonces, pues recordando un poquito, algo de resistencia, sabíamos que dentro de los elementos que están cargados, pues hay unas fuerzas internas, ¿cierto? Y esas fuerzas internas, cuando dividimos esa fuerza interna sobre el área sobre la que está actuando, esa pequeña fuerza, y sumamos todo eso, pues encontraríamos el esfuerzo total, ¿cierto? Pero de ahí parte la definición de esfuerzo, ¿no? La relación entre la fuerza y el área cuando el área tiende a cero. Bueno, miramos eso, esfuerzos uniformes, y esto lo miramos muy rápidamente, lo miramos en la anterior clase. ¿Listo? Bueno. Y aquí entramos ahora a algo nuevo. Y para introducirlos, pues, recuerden que cuando nosotros definíamos la palabra esfuerzo, asociábamos el esfuerzo con un plano, ¿cierto? Y con una dirección. Entonces, miren, por ejemplo, aquí la fuerza estaba actuando en la dirección X, ¿cierto? Si nosotros ponemos aquí unos ejes coordenados, X, y nos damos cuenta de que los esfuerzos están asociados a los planos y a direcciones. Por ejemplo, en este caso particular, el esfuerzo estaría asociado a este plano. Bueno, aquí lo vemos como una línea, realmente sería un plano porque está saliendo del papel, ¿cierto? Y lo miraríamos ahí, ese plano, y miraríamos esta dirección. Entonces, realmente ahí está, aparece ahí un esfuerzo, sigma XX, que está asociado al plano X y a la dirección X. ¿Por qué al plano X? Porque si ustedes se imaginan esta línea, pues realmente que es un plano, porque está saliendo del papel, ese plano es perpendicular al eje X, por eso se dice que está actuando sobre el eje X, sobre el plano X, y va en la dirección X, por eso lo bautizamos como sigma XX. ¿Listo? Bueno. Igual aquí también lo hacíamos con los cortantes, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, este que está actuando aquí, este sería el plano X, ¿cierto? Porque es perpendicular al eje X, y esta dirección es la dirección Y, entonces decimos que este es el tau XY, por ejemplo. Y así lo definíamos cuando mirábamos esfuerzos cortantes. Pero ya de una forma más generalizada, podemos obtener la siguiente distribución de esfuerzos. Entonces, imaginen que tenemos aquí un cuerpo arbitrario, una forma arbitraria, que está cargado y tiene unos soportes, estos soportes, ¿cierto? Y tomamos un punto de ese cuerpo y lo queremos analizar en detalle. Entonces, lo que hacemos es hacerle un zoom, ¿cierto? Y pues nos queda, o siempre nos ha quedado fácil analizar algo utilizando un sistema de ejes coordenados, ¿cierto? En este caso, he ubicado unos ejes X, Y, Z y ese punto lo he encerrado dentro de un cubito. ¿Listo? Dentro de un cubito, que es de tamaño infinitesimal y que está cubriendo el punto. Entonces, si yo analizo los esfuerzos, si analizamos los esfuerzos que estarían actuando en cada uno de estos planos, pues empezaríamos a decir, miren, primero que todo, tiene que haber, si analizamos este plano de aquí, tiene que haber un esfuerzo que sea normal, es decir, que sea perpendicular al eje X, este plano es perpendicular al eje X, por tanto es un sigma X y está dirigido en la dirección X, o sea, es un sigma XX, un esfuerzo normal. Si seguimos analizando los esfuerzos que podrían estar presentes en este plano, pues encontraríamos este, que sería un tau XY, plano X, dirección Y, ¿no?
Y también encontraríamos un tau xz, plano X, dirección Z. Listo, salimos de esta cara. ¿Qué pasaría con las otras caras? Pues también encontraríamos algo parecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontraríamos en esta de acá un esfuerzo que sale de este plano, que sería un esfuerzo sigma YY, cara Y, dirección Y. Habría otro, que este sería un cortante, cara Y, dirección X. Y habría otro, cara Y, dirección Z. Y si analizamos lo mismo, pero ahora en este plano de acá, encontraríamos un sigma ZZ, ¿cierto? Cara Z, dirección Z. Un tau XZ, cara Z, dirección X. Y un tau ZY, cara Z, dirección Y. De tal forma que si los miramos completamente, pues dentro de un punto, de un cuerpo, encontraríamos 9 componentes de esfuerzo. Y estarían determinadas como en un sistema de ejes coordenados, como los mostramos aquí en esta gráfica. ¿Cierto? Bueno, ahí está. Les presento, ese sería el estado de esfuerzos del punto Q, de cualquier elemento cargado, ¿cierto? Y si nosotros organizamos esas componentes en una matriz, pues encontraríamos esta matriz tan hermosa que se llama el tensor de esfuerzo. Entonces aquí nos encontramos con una entidad matemática que ya no es un vector, no es un escalar tampoco, sino que se llama tensor. Entonces, dentro de las entidades matemáticas que se utilizan para manejar las variables físicas, tenemos los escalares, son números, simplemente números. Los vectores, que ustedes los conocen, tienen 3 componentes, magnitud, dirección y sentido. Pero aquí tenemos una entidad matemática todavía más compleja y es lo que se llama un tensor. Y entonces se dice que para representar el estado de esfuerzos en un punto de cualquier elemento cargado, tenemos que usar un tensor y ese tensor se llama el tensor de esfuerzo. ¿Listo? Bueno. Ahora, adicionalmente, pues aquí no lo voy a demostrar, pero si ustedes hacen si hacemos aquí un pequeño análisis, digamos, por ejemplo, si sumamos momento respecto a este punto, de esta componente que aparece aquí y de esta componente que aparece aquí, pues lo que vamos a llegar a determinar es que este esfuerzo que está aquí va a ser igual a este que está acá. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que este tensor es simétrico y por una analogía similar diríamos que este componente de esfuerzo es análoga a esta y que esta componente de esfuerzo de aquí es análoga a esta. Entonces, si tenemos 3 componentes que son iguales, entonces llegaríamos a decir que en el tensor esfuerzo hay 6 componentes independientes. Y aquí, pues, podemos mirar ese cambio cuando nos damos cuenta de que esta componente es igual a esta componente es igual a esta, y esta componente es igual a esta. Entonces, de la forma más general, el tensor esfuerzo tiene 6 componentes independientes. ¿Listo? Bueno, entonces, la pregunta que se estarán haciendo algunos es la siguiente. Bueno, si en un cuerpo cargado, en cada punto, yo tengo una entidad como esta, pues en todos los puntos del cuerpo tendría una cantidad enorme de información, ¿cierto? O sea, y manejar eso sería algo bastante complejo. De hecho, pues lo es, ¿no? Y esa es la razón por la que muchos problemas de mecánica estructural pues se resuelven usando computadora, porque la computadora es capaz de manejar gran cantidad de información y operar pues con matrices y estos tipos de entidades de una forma pues bastante eficiente. Bueno, ¿listo? Sin embargo, pues hasta antes de que existieran las computadoras, lo que tenían que hacer los ingenieros era manejar estas cantidades a mano, ¿no? Bueno.
Otra cuestión que es importante que ustedes noten es que nosotros, cuando yo tomé ese puntico de un cuerpo y le puse un sistema de ejes de referencia, ¿cierto? Pues yo lo hice, yo asigné ese sistema arbitrariamente. Sin embargo, hubiese podido poner otro sistema de ejes de referencia. Entonces, las componentes del tensor hubieran cambiado, porque las componentes cambian si cambian los ejes coordenados, ¿cierto? Y además, pues si nosotros recordamos algunas propiedades de las matrices que ustedes vieron en álgebra lineal, ¿cierto? Lo que podríamos decir es que podríamos, a través de unas rotaciones, cambiar esas componentes, ¿no? Rotando los ejes de referencia. Y eso es algo que ustedes también van a ver cuando vean robótica. Se puede rotar los ejes de referencia y expresarlo en un sistema, expresar las cantidades de este tensor en un sistema de eje rotado. Y se puede demostrar que podemos encontrar un sistema equivalente, si nosotros rotamos los ejes, podemos encontrar un sistema equivalente como este. ¿Qué particularidad tiene este con respecto a, o diferente a este? Noten que en este sistema rotado aparece aquí un sigma 1, sigma 2 y sigma 3, pero en este plano no aparece ninguna componente de cortante, ¿sí? Y acá tampoco, y acá tampoco. Es decir, que nosotros podemos orientar los ejes con los que estamos expresando el esfuerzo, lo podemos orientar en el espacio de tal forma que lleguemos a un sistema equivalente donde no haya cortante en los planos. Cuando nosotros hacemos ese procedimiento, y se lo hace matemáticamente, porque existe un procedimiento, llegamos a lo que se conoce como los esfuerzos principales. Es decir, que todo tensor de esfuerzo tiene asociado tres valores, en el caso tridimensional, y esos tres valores son lo que se conoce como los esfuerzos principales. ¿Listo? ¿Y por qué son importantes esos esfuerzos principales? Porque nos van a permitir calcular un estado de esfuerzos equivalentes con base en cualquier componente de un tensor esfuerzo. Entonces, si nosotros tenemos un estado de esfuerzo, calculamos los esfuerzos principales, nos va a quedar más fácil calcular los esfuerzos equivalentes. ¿Y por qué son importantes esos esfuerzos equivalentes? Pues porque nos van a permitir definir unos criterios para evitar fallas, ¿no?, en componentes. Entonces, ese es el procedimiento desde el punto de vista matemático. Ahora, la pregunta que yo les haría a ustedes sería la siguiente. ¿Cómo en álgebra lineal ustedes llegaban de este estado a este estado? ¿Qué operación había que hacerle a la matriz para poder calcular los valores propios o, en este caso, los esfuerzos principales, que serían lo mismo? ¿Alguien recuerda o lo llegaron a mirar? ¿Esto es por los métodos de Gauss, lo de determinantes y eso, profe? Hay una ecuación característica que está definida en términos de un determinante, ¿sí? Bueno, si no lo recuerdan, pues yo aquí les recuerdo. Entonces, o les recuerdo o les digo cómo se hace, ¿no? De pronto para que profundice. Digamos, eso ya es un método, tiene que ver más con el método matemático que con el concepto, ¿cierto? Y para poder hacer este proceso que le estoy describiendo aquí, lo que hay que resolver es una ecuación característica. Esa ecuación característica es que el determinante del tensor esfuerzos menos un valor escalar multiplicado por la matriz de identidad debe ser igual a 0. Cuando se resuelve esta ecuación, sale una ecuación cúbica. Y como sabrán, pues las ecuaciones cúbicas tienen tres raíces, y esas tres raíces, perdón, aquí tengo un error, y esas tres raíces son lo que se conoce como los valores propios, en este caso de la matriz, o los esfuerzos principales. Ese sería el procedimiento.
¿cierto? Para llegar de aquí a acá. Entonces ya, bueno, algunos estarán un poco preocupados porque ya ponerse a resolver ecuaciones cúbicas, etcétera, pues ya es un poco más complejo, ¿no? Sin embargo, pues les tengo una buena noticia. Resulta que la mayoría de problemas, sobre todo de problemas de diseño, involucran estados de esfuerzos que no son tridimensionales, sino son planos. Entonces pasamos ya de tener que manejar 6 componentes independientes a solo manejar 3 componentes independientes. Caso tridimensional, caso plano. ¿Cierto? Entonces, obviamente, pues ya se imaginarán que en el caso plano, pues resolver esa ecuación característica es mucho más fácil, ¿cierto? Y, sin embargo, además de que ya resolver esa ecuación característica en el caso 2D es más fácil, todavía los ingenieros han inventado unos métodos más sencillos para resolver esa ecuación característica. ¿Como cuáles? Entonces aquí les presento a lo que se llama el círculo de Moore. El círculo de Moore es una representación bidimensional donde se dibuja un eje, donde el eje horizontal es el eje donde se ubican los esfuerzos normales, en el eje Y se ubican las componentes de cortante, ¿cierto? Y se dibujan 2 planos ortogonales con las componentes normales y cortantes, que definen un círculo. Una vez que se ubican esos 2 puntos, se define el círculo y a partir de aquí se pueden encontrar fácilmente los valores propios del tensor esfuerzo, que sería en este caso este sigma 1 y este sigma 2, los valores propios. Además que también se puede encontrar la orientación que tienen esos planos con esos valores propios con respecto a los planos originales, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para demostrarle cómo funciona esta representación o este círculo de Moore. Entonces, esta herramienta permite determinar los esfuerzos principales de una forma gráfica. ¿Listo? ¿Cuál sería la forma analítica? Pues resolver el polinomio característico y encontrar esos valores propios. O sea que lo podrían hacer de las 2 formas. Sin embargo, una vez que les presente el funcionamiento del círculo de Moore, se van a dar cuenta pues, de que es mucho más fácil utilizar esta herramienta, ¿no? Entonces, para explicarles cómo funciona, pues les he traído un ejemplo. Aquí tenemos un estado de esfuerzo plano y nos dicen, para este estado de esfuerzos, hallar los esfuerzos principales utilizando el círculo de Moore. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo a mano, ¿no? Con el círculo de Moore. Entonces, ese es el estado de esfuerzo que vamos a resolver, ¿cierto? Vamos a construir el círculo de Moore. Para construir el círculo de Moore, ¿qué fue lo que les dije que teníamos que definir? 2 ejes, ¿cierto? 2 ejes. Un eje horizontal donde están los esfuerzos normales y un eje vertical donde están las componentes de cortante. ¿Listo? Bueno. Entonces, si me siguen hasta ahí, no hay ningún problema todavía. Como se darán cuenta, a diferencia de lo que típicamente hacemos, en esta representación que estoy haciendo, el eje vertical es positivo hacia abajo, ¿no? Ojo ahí. El eje de los cortantes es positivo hacia abajo. Y vamos a definir una convención. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos un pivote, ¿cierto?
este cortante, ¿hacia dónde tendería a hacer rotar este cuadrito? Lo tendería a hacer rotar así, ¿cierto? ¿Esa rotación es positiva o negativa? Es positiva, ¿cierto? Y si hacemos lo mismo con este que está aquí, pues nos daríamos cuenta que este tiende a hacer rotar el cuadrito de esta forma. O sea, de una forma negativa. Entonces decimos que este cortante que aparece aquí es negativo y este cortante que aparece aquí es positivo, por una parte. Por otra parte, sabemos que los esfuerzos normales son positivos cuando son de tensión, es decir, cuando salen del elemento. Y son negativos cuando son de compresión, es decir, cuando entran al elemento. En este caso, este 80 que está aquí es un esfuerzo de tensión, ¿cierto? De tensión. Bueno, entonces vamos a empezar primero que todo analizando lo que está pasando en este plano, en esta cara. Pregunta, ¿esa cara cómo la llamaríamos? Bueno, aquí miramos simplemente una línea, ¿cierto? Pero realmente si pudiéramos mirar tridimensionalmente, eso sería un plano. Bueno, en ese plano, ¿qué estado de esfuerzo tenemos? Tenemos una componente normal de 80, positiva, ¿cierto? Entonces, digamos que está por aquí, una componente normal positiva de 80, 80, ¿listo? La vamos a prolongar hacia arriba y hacia abajo. Listo. ¿Qué más hay en este plano? ¿Hay cortante o no hay cortante? Si hay cortante, ¿cierto? ¿Positivo o negativo? Ya lo dijimos, ¿no? Negativa, sí. Negativo, eso. Entonces, habría una componente negativa. Miren que el eje positivo de los cortantes va de aquí hacia acá, o sea que el negativo sería de aquí para arriba. Aquí habría entonces una componente cortante en ese plano de menos 50. ¿Hasta ahí estamos o no? Ahí tenemos nuestro primer punto, es decir, que este punto reflejaría el estado de esfuerzos en esta cara de aquí. Una componente normal de tensión y una componente de cortante. ¿Listo? Profe, perdón, a mí no me quedó muy claro lo del menos 50. O sea, ¿por qué? Mira este cortante aquí, Juan David. Entonces, si nosotros tenemos aquí un pivote en la mitad de este elemento, y si esto es una fuerza, por ejemplo, ¿hacia dónde tendería a rotar esto? Ah, Entonces, ya hacia las manecillas del reloj. ajá, y esa rotación es negativa. Negativo, listo, profe, gracias. Bueno, listo. Además que ustedes saben que por lo que les acabé de decir hace un rato, esta componente de cortante tiene la misma magnitud que esta, ¿cierto? ¿Por qué? Por equilibrio, para que se cumpla el equilibrio. Es decir, que el tau, dicho de otra forma, el tau XY tiene que ser igual a ¿cuál? Al tau YX, ¿no? Eso se cumple ¿por qué? Por equilibrio o por la simetría del tensor de esfuerzo. Bueno, listo, listo. Vamos ahora ya salimos de esta cara, vamos con esta otra cara. Díganme, chicos, en esta cara, ¿cuánto vale el esfuerzo normal? En esta cara. Plano Y. ¿Cero, profe? Cero. Exacto. Cero. Cero. Estaríamos aquí. No hay componente normal. ¿Y cuánto vale este cortante? 50 puntos. 50. 50, como que ya dijimos. 50.
Entonces, por simetría, a ver aquí, voy a girarlo verticalmente para que nos quede un poco simétrico. Entonces, aquí tendríamos 50, ¿cierto? Listo. 50, pero como no tenemos componente normal, ¿dónde estaría el punto? En el eje, ¿no? O sea, aquí. ¿Listo? Ahí tenemos esos dos puntos con los que se ha construido, se ha representado este estado de esfuerzos. ¿Listo? Ahora, nosotros, por lo que les mostré acá, en la presentación, miren que una vez que se tienen los dos puntos definidos, pues automáticamente el círculo queda definido, ¿no? Si yo tengo dos puntos de un círculo diametralmente opuestos, el círculo queda automáticamente definido, ¿no? Ese es el círculo de Moore. Listo, entonces eso quiere decir que si yo tengo estos dos, puntos diametralmente opuestos ya definidos, tendría definido el círculo. Bueno, a ver, veamos si le estoy pegando por dónde es. Listo. Listo. Ahí tenemos nuestro círculo de Moore. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, no hay dudas, ¿no? Listo. Entonces miren que ahí tengo una representación del círculo de Moore y entonces ¿dónde estarían los esfuerzos principales? Aquí se los presento. Aquí en el extremo estaría ¿quién? Aquí en el extremo este sería sigma 1 o el esfuerzo principal 1 y en este otro extremo de acá estaría ¿quién? Sigma 3. ¿Listo? ¿Cómo la vieron? Profe, ¿por qué 3? Buena pregunta. ¿Por qué 3? Porque, bueno, en el caso tridimensional, que les mostraba aquí, sabemos que realmente hay 3 esfuerzos principales, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero aquí estamos resolviendo un caso de esfuerzo plano. Un caso de esfuerzo plano. Eso quiere decir que ¿cuánto vale el esfuerzo que sale del plano? Vale 0, ¿cierto? Bueno. 0. Entonces, el esfuerzo, el sigma 2 estaría ¿dónde? Aquí. En el caso, sí, si lo quisiéramos poner aquí, pero bueno, no nos enredemos, entonces sabemos que hay 3 esfuerzos principales y pues si el otro es 0, tendría que estar aquí. Bueno, ¿listo? Bueno, ya sabemos dónde se ubican, pero no solo es suficiente saber aquí gráficamente dónde se ubican. Yo quiero es que me digan ustedes, por ejemplo, cuánto vale este y cuánto vale este. ¿Podríamos saberlo o no? ¿Qué opinan? Sí, supongo que ella usa Pitágoras o algo así. Eso, mira que ya el compañero nos dio una clave aquí, nos dijo, profe, usted utiliza Pitágoras y listo. A ver, entonces utilicemos Pitágoras. Entonces, miren que, por ejemplo, nosotros podríamos calcular el diámetro del círculo de Moore, ¿cierto? ¿Sí o no? Miren aquí este triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuánto valdría el diámetro de ese círculo? La raíz de 80 al cuadrado más 50 al cuadrado. Entonces, a ver, vamos a ver si lo que dice el compañero es cierto. El compañero dice que
¿Cuánto vale este cateto? 80. Vale 80, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, 80. Ah, no, 100 al cuadrado. 80 al cuadrado. Perfecto, estamos bien. ¿Cuánto vale este otro cateto de acá? Pues 100. de aquí a aquí hay 50 y de aquí a aquí hay 50, o sea que todo este cateto son 100 al cuadrado. Si le sacamos raíz a esto, entonces el diámetro sería igual a ¿cuánto? Hagámosla, ¿no? Me da 128.06. Revisen allá. Megapascales. Sí, profe, sí. Pascales. ¿Por qué megapascales, profe? O sea, eso ya siempre nos va a dar en megapascales. No, porque acá en el problema nos daban esto de megapascales, ¿no? Ah, ok, ya, Si perdón, nos lo profe. hubieran dado en PSI, pues tendrían que ser PSI. ¿Listo? Profe, ¿Sí? los 80, ¿por qué solamente un 80? Ah, no, son 80 al cuadrado, ¿verdad? 80 al cuadrado. Estamos trabajando con un triángulo rectángulo, mira, y estamos aplicando aquí Pitágoras, o sea, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado debe ser igual a hipotenusa al cuadrado. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Y, Profe, si ajá, hubiera otra fuerza en el eje X, también se le sumaría los 80, ¿no? Y ahí iría la suma al cuadrado. pero ojo que estamos hablando desde esfuerzos, ¿no? Entonces, pues si hubiera aquí otro esfuerzo en X, también se sumaría, ¿sí? Tienes toda la razón. Bueno, si yo tengo el diámetro, ¿podríamos calcular el radio de este círculo? ¿Qué opinan? Sí, ¿no? ¿A qué sería igual el radio? El radio pues sería igual al diámetro, o sea, espérenme aquí, sería 64.05. igual, voy a ponerlo aquí en términos de fórmula, sería esto sobre 2, ¿cierto? Y ahí sí, es lo que dice el compañero, ¿cuánto? ¿74 qué? 64, 64.05. 74.1 megapascales. Bueno, sí, profe. ¿Listo? Ah, bueno, aquí ya tenemos un dato interesante. Resulta que no solo de este círculo salen los esfuerzos principales, también sale algo que es también bastante útil y que lo vamos a utilizar en la próxima clase. Y es este valor de aquí. Que sería lo que se conoce como el esfuerzo máximo, el esfuerzo cortante máximo. O sea, el radio del círculo de Moore también es igual al esfuerzo cortante máximo. Ese también se lo vamos a usar por ahorita. Entonces, por ahorita sepan ustedes que el radio del círculo de Moore es igual al esfuerzo cortante máximo. Listo. Bueno, ya tenemos el radio. Pregunta, ¿podemos hallar el centro del círculo o no? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Podemos hallar las coordenadas del centro del círculo o no? Sí, profe, ¿se podría con Pitágoras o...? ¿Será que es necesario utilizar Pitágoras para hallar las coordenadas del centro? Se puede sacar el punto medio, ¿no? Eso, Ya. eso le iba a decir. Eso, el punto medio. Y entonces, ¿cuánto sería? Mm, 40. 40, ¿cierto?
Bueno, ahí lo podemos ver, pues, al ojo, ¿cierto? Pero de una forma un poco más, de una forma un poco más matemática. Las coordenadas del centro del círculo, la coordenada del centro del círculo estaría dada por todavía con esto me toca cambiarle aquí porque estos no son realmente S, sino son sigma, ¿cierto? La ecuación nos diría esto, ¿no? El promedio de los dos sigmas, del sigma X y el sigma Y, es igual sobre 2, perdón, el promedio de los dos es igual al centro. En este caso, como este vale 80 y este vale 0, acá, el promedio de entre 80 y 0 es 40, ¿no? Listo. Tenemos las coordenadas del centro. Ahora sí me pueden decir cuánto vale este y cuánto vale este. Porque ya está casi listo, ¿cierto? ¿Cuánto vale este? ¿Y cuánto vale este? ¿Alguna idea? Tenemos el centro y tenemos el radio del círculo, ¿no podemos hallar este? ¿Qué tal esto? Sigma 1 o esfuerzo principal máximo sería igual a las coordenadas al centro más el radio. O sea, 40 más 64.1. O sea, 104.1 megapascales. Y sigma 3 sería igual al centro menos el radio. O sea, 40 menos 64.1. 40 menos 64 menos 24.1 megapascales. Entonces miren que aquí no utilizamos ninguna ecuación rara, solo gráficamente, y hemos resuelto este problema de valores propios o de encontrar los esfuerzos principales y el constante máximo para este estado de esfuerzos, utilizando esta herramienta gráfica que se llama el círculo de Moore. ¿Qué les parece? Bien, profe, yo la verdad sí tendría, yo me quedé con la duda que digamos, si hubiera una fuerza, un esfuerzo, perdón, en el eje Y, por ejemplo, así como está el 80, en el eje Y, ¿si hay Ah, ejemplos así? sí, claro, claro, para allá vamos, ¿no? Ah, ok, bueno. Bueno, entonces, este era un primer ejemplo como para hacer un acercamiento, pero aquí, pues, tal y como algunos de sus compañeros lo manifestaron, aquí quedan varias dudas. Bueno, ¿y qué pasa si hay aquí esfuerzos en Y? ¿Cierto? Pero hay otra duda todavía más grande, porque, o sea, aquí, Profe, yo tengo una duda. Usted dijo que ahí solamente estábamos trabajando esa cara, ¿verdad? La cara de la X, ¿no? aquí trabajamos las dos caras, ¿no? Esta cara y esta cara. Y las otras, es lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo, porque hay simetría en el estado de esfuerzo, ¿no? Bueno, no, la pregunta, la inquietud que yo como estudiante estaría preguntándome es, bueno, ¿y esto cómo se relaciona con la realidad? Porque
Yo aquí veo es un cubito, pero cómo se relaciona es con una pieza real, ¿cierto? Bueno, entonces para responder esa pregunta sí ya tengo este ejemplo, que esto sí ya es algo real, ¿cierto? O sea, mejor dicho, ya eso sí ya me lo puedo imaginar, es una barra de una máquina o de un mecanismo que está soportando aquí una carga y, y entonces ya me imagino, por ejemplo, cuáles son los esfuerzos a los que está sometido esta barra, ¿cierto? ¿Qué opina? Ahora, la pregunta que yo les haría es, ¿cómo paso de aquí a acá? Aquí. O sea, ¿cómo de esta figura paso acá? ¿Alguna idea? Ustedes Así, o sea, deslizándolo, pues cogiendo pieza por pieza. despiezándolo, más que despiezándolo, aplicando resistencia, las ecuaciones de resistencia de materiales, ¿sí o no? Bueno, entonces vamos a resolverlo este. Este ya lo grabamos, archivo nuevo. Entonces, aquí tenemos. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿qué efecto tiene esta carga sobre este eje? ¿Qué le está haciendo? Lo acabamos de, lo miramos en el repaso. ¿No le está haciendo nada? Lo está haciendo rotar. Claro, miren, lo está tratando, está en primer lugar, está torciendo este eje por una parte, ¿cierto? Y si nosotros miramos desde esta dirección, si nosotros ponemos aquí nuestros ojos y miramos aquí y miramos qué es lo que está pasando desde esta perspectiva, lo que miraríamos es como algo así, ¿no? ¿Si lo pillan o no? Si lo miramos desde acá. ¿Sí o no? Bueno, por aquí estaría pues la varillita. O sea, si miramos desde esta vista, ¿qué efecto tiene esta fuerza sobre esta barra? Pues la estaría flexionando, muchachos. ¿Sí o no? ¿Sí estamos o no? Sí, como una viga en voladizo. Es una vida, o sea, si lo miramos desde esta perspectiva de acá, esa fuerza la está flexionando. Y si consideramos lo que dice el compañero, además, si lo miramos de frente, o sea, desde acá, si ponemos nuestro ojo desde acá y miramos, pues lo que miraríamos sería como algo así, ¿no? O sea que esa carga tendería a hacer rotar esto así, pues lo que lo está haciendo es lo está torciendo, ¿no? ¿Lo pillaron? Bueno. Bueno, entonces ya sabemos que aquí hay flexión y también hay torsión, ¿sí o no? Ahora otra pregunta que yo les hago aquí es la siguiente. Si esa carga es muy grande, ¿qué punto de este sistema falla? ¿El punto A, B, C u otro punto? Porque aquí hay muchos puntos. Entre el punto, sería entre el punto A Sí, y entre B el punto A y B. por la flexión. Más diría que el punto B. Bueno, entonces les hago otra pregunta. Si yo tengo una viga en voladizo y le aplico una carga aquí,
¿Ustedes, ustedes dirían que falla por acá o fallan en el empotramiento? En el empotramiento, ¿no? Fallan en el empotramiento, entonces no me vengan a decir, que fallaría aquí en el punto B, porque este punto no es el punto más crítico, el punto más crítico es el punto A, ¿sí o no? Claro, o sea, en el punto B lo que hay es la deformación máxima, ¿no? Nada más. Si fuera como una viga en voladizo. ¿Será que es el punto B? Yo diría que el punto que más se deforma es donde se está aplicando la carga. Aquí bajando. Ah, claro, no, yo me refiero pues solo de hasta B, en la primera barra, en el cilindro o en el eje, no se puede decir. Entonces, si estamos de acuerdo, el punto crítico sería... Profe, es que en realidad ese ejemplo es como una perilla, ¿no? De una casa, ¿no? Normal, ¿no? De una puerta. Y Una uno cuando... perilla. Pues sí. Sí, podría ser, por ejemplo, una... ¿No sería un brazo de un molino, más o menos, manual? Pues eso podría ser muchas cosas. Yo lo que les diría es que es la manivela que pertenece a una máquina, de cualquier mecanismo. Es una manivela. Pero bueno, Y cuando uno, pues yo he mirado que cuando uno ejerce mucha fuerza, también lo que decía Juan David, se dobla. En el punto B también se doblaría y también, si uno hace mucho, pues también se podría quebrar. mm, sí, es posible. Sí. Es posible. O sea, sí se podría quebrar, pero yo supongo que el chiste de todos estos ejercicios es saber qué es lo que falla primero, pues, ¿no? Que es sobre lo que hay que trabajar más, ¿no? No, pero bueno, digamos que ahí en ese caso yo también le doy la razón a Brian por la siguiente razón. Y es que cuando nosotros tenemos un problema de diseño, pues realmente es posible que haya varios puntos críticos, no solo un punto. Sino que en este caso, pues yo particularmente les diría, en este caso, mire, aquí el momento es máximo flector y el torsor afecta igual al punto A y al punto B. Por esa razón, yo diría que la falla va a ocurrir en el punto A, porque aquí se superponen dos efectos que son críticos. Sin embargo, también es posible que alguien de ustedes diga, no, profe, yo voy a chequear todos los puntos de este sistema y voy a determinar cuál es el punto crítico. También es válido, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, no está de más también chequear el punto B. De hecho, los invito a que ustedes chequeen el punto B de la barra, de esta barra cilíndrica. ¿Listo? Bueno. Ahora, ya en el punto A, pues ese punto A como que no es tampoco un punto, porque miren que el punto A podría ser cualquier parte de este empotramiento. O sea, aquí hay un círculo y podría ser cualquier punto de eso. La pregunta es, ¿qué punto de ese círculo sería más crítico? Por ejemplo, sería este punto que está aquí. Es más, yo este A lo voy a quitar de aquí. Voy a ponerle a este punto aquí A1, este punto que dibujé ahí, y a este que está aquí lo voy a llamar A2. Ahora sí, viene otra pregunta. ¿Cuál es el punto más crítico, A1 o A2? ¿Qué opinan? Preguntémosle a alguien, a ver. Preguntémosle a Holmer. Holmer, ¿estás ahí, Holmer? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Holmer? Estamos aquí decidiendo cuál punto es más crítico, si este punto A1 o el punto A2. ¿Tú qué opinas?
Yo diría que el A2. A2, ¿por qué? Porque está en la parte superior, pensaría yo. Está en la parte superior. ¿Y, Porque y es la eso, que se y eso en qué cuando, influye? porque, o sea, tiene un soporte. Le Y voy a ayudar aquí a Holmer porque ya me dijo algo importante. Mire, entonces lo que dice Holmer es lo siguiente. Mire, el punto A2 está acá arriba, estoy viéndolo de lado con esta vista, y el punto A1 está aquí. Entonces, si ustedes se acuerdan, como esto está en flexión, ¿cierto? Esto está en flexión, tengo una carga acá, F. El punto A1 está en el eje neutro. En cambio, en el punto A2 está en la fibra más alejada del eje neutro. Y si ustedes se acuerdan, en el eje neutro el esfuerzo de tensión vale cero, en cambio, y es máximo en la fibra más alejada. Entonces, con ese razonamiento, lo que determinamos es que el punto A2 es más crítico que el punto A1. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya determinamos que el punto crítico sería A2. Bueno, ahora voy a hacer aquí un zoom y en el punto A2 yo voy a dibujar aquí un cuadrito. ¿Cierto? Digamos que este es el eje X, y este eje de aquí, o este eje ortogonal, es el eje Y. ¿Cierto? ¿Sí la pillaron? Bueno, entonces, lo que les dije es que aquí tengo ese cuadrito. Ese cuadrito que yo dibujé aquí, lo tengo acá. O sea que este es el eje X y este es el eje Y. Ah, entonces ahora sí, ya entienden de dónde es que sale este cuadrito que nos dan acá, ¿no? Esto no sale de la nada. Sale de hacer un análisis mecánico de esfuerzos sobre un punto de un cuerpo. Listo. Entonces ya sabemos de dónde sale eso. Pero todavía no contestamos varias preguntas. Entonces ya empiezan las preguntas aquí. ¿Cuánto vale, por ejemplo, si es que hay aquí esto? ¿Cuánto vale este? ¿Cero, profe? ¿Cero? Acabamos acabamos de decir que aquí hay flexión y que aquí estamos en la fibra más alejada del eje neutro. Los esfuerzos de flexión producen Ah, no. tensión. La fuerza que se le está aplicando. No, no, no. por- Ojo que estamos hablando de esfuerzos, no estamos hablando de fuerza. Estamos hablando de ah, esfuerzo. O sea, Mario, a que te acuerdes, si yo tengo una viga aquí en voladizo, estoy aplicando una carga aquí, ¿cierto? ¿Cómo se deforma esto? O sea, se deforma de esta forma, algo así. Acá arriba, ¿qué pasa? ¿Se alarga o se contrae? Y acá abajo, ¿qué pasa? Acá arriba hay tensión, acá abajo hay compresión. Entonces, no podemos decir que esto es cero. sí, Entonces, ¿cuánto valdría esto? M, Y máximo sobre I, Z, Z. Listo. Bueno, ¿qué más habría ahí?
¿Qué más habría? ¿Habría esto? Pregunta. Y la torsión, ¿no, profe? ¿Se tendría que ver algo ahí? La torsión. ¿Pero la torsión produce estos o no? Torsión, no sé. No, la verdad no sé, profe. Recuerden lo que repasamos en la clase pasada, ¿no? La torsión produce cortantes, no produce esfuerzos normales. O sea que la torsión no produce estos. La torsión sí produce estos, ¿no? Y si aquí aparece un torsor, pues aquí tiene que aparecer un hermanito, que es igual. Y acá tiene que aparecer un hermanito, que es igual. Listo. Listo. Ese sería el estado de esfuerzos en ese punto. Aquí hay un esfuerzo normal debido a la flexión y hay un esfuerzo cortante debido a la torsión. Entonces, calculémoslos. Profe, Ajá. ¿y ese punto representaría todo, a toda la figura? No, ¿Qué área? ¿Qué parte? A todo el plano, ¿verdad? no. O sea, es que ustedes ahí sí me dejaron loco. Este punto, este estado de esfuerzos es el estado de esfuerzos de este punto. No puede representar a toda la figura porque la figura, todo este cuerpo tiene diferentes esfuerzos. Lo que pasa es que aquí nosotros no vamos a ser tan locos de ponernos a calcular los esfuerzos en todos los puntos de este cuerpo, nos volveríamos locos si sabemos que podemos considerar el punto más crítico, que es este. No sé si ahí quedó más claro o no. Ya, profe, o sea, de toda esa figura primero analizamos dónde tendría el esfuerzo de ese punto, ya hicimos el cuadro y de ahí ya lo O entiendo. sea, de todo este cuerpo analizamos los puntos más críticos, determinamos que el punto más crítico era este, y lo estamos analizando aquí, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, yo no tomaría el punto que está en la mitad? Bueno, aquí no lo podríamos mirar, pero si yo pudiera tomar, por ejemplo, el punto del centro de esa barra. Porque es el punto neutro en el eje. Porque ahí queda el eje neutro. Sí, pero además hay otra, pero bueno, si nos quitamos el eje neutro, nos quitaríamos de encima este. ¿Por qué no analizaría ese punto si habría este también? Porque no sería pues básicamente el punto más crítico, ¿no? No, de hecho, ese punto no estaría cargado absolutamente para nada, porque si ustedes se acuerdan, en torsión, en torsión, los esfuerzos son máximos, los esfuerzos cortantes son máximos en la superficie. ¿Y cuánto vale el esfuerzo cortante aquí en el centro? Cero. Entonces, en el centro de ese cilindro, ahí el esfuerzo es cero, no hay cortante, porque en torsión, si el eje es macizo, el esfuerzo aquí en el centro vale cero. Y por otra parte, en flexión queda ubicado en el eje neutro. O sea que por los dos lados valdría cero. Entonces, ese sería el punto, el último punto, el que deberíamos considerar, porque ese punto no está cargado. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, vamos a calcular el esfuerzo debido a la flexión. Vamos a calcular entonces este esfuerzo que yo he pintado aquí. Los escucho, ¿cuánto valdría? El momento que hay en el de A a B por El momento
El ¿cierto? momento Por- máximo en la viga de Y voladito sería, ¿no? por el Y que tiene Por eh, el sobre Z. el... Listo, esa Ujú. es la fórmula. Profe, Pero, yo tengo una pregunta ahí. ajá, ¿El Gmax sería el radio de la circunferencia del eje? O sea, sí, señor. Ujú. sería O sea, la distancia, 3 octavos de pulgada, ¿verdad? exactamente. Ah, O listo. sea, porque sabemos que la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más alejada es el radio de este eje. Bueno, entonces aquí saquemos de una vez. Momento máximo. ¿Cuánto valdría? Pues sería el producto de esta carga por la distancia, ¿cierto? O sea, por distancia. Les ayudo con esto. Serían 1000 libras. ¿Cuánto sería el brazo? 5 pulgadas, profe. ¿Será que 5? No, Miren, 4. miren desde esta vista. 4. 5, 6.5. Eso, 6.5. 6.5 pulgadas. O sea, momento máximo sería igual a 6500 libra pulgada. Listo. Tenemos el momento máximo. ¿Cuánto vale el Y máximo? Profe, perdón, el 6.5 que es el 4 más el 1.5. El 5. El 5 más 5 más 5. Ah, el Mira, 5 más el 1.5, perdón. o Sí, sea, ¿verdad? miren esta distancia. Aquí se las voy a poner. Eh, ¿Cuánto vale esta distancia? 6.5. Sería de aquí hasta aquí 5 más este pedacito 1.5, 6.5. ¿Listo? Bueno. Y máximo, ya lo dijo el compañero, pues si 3 octavos. el diámetro es 3 cuartos, el radio sería 3 octavos de pulgada. Listo. Y por último, ¿cuánto vale el IZZ? ¿Cuánto vale el momento de inercia de una sección circular? Y cuartos del radio a la 4, creo. Yo me la sé con el diámetro, ¿no? Que es Pi sobre 64 sobre diámetro a la 4, creo. pi sobre 64 sobre no, por diámetro a la cuarta. Ah, eso, profe, por. Por diámetro a la cuarta. Sí, creo que es lo mismo que pi cuartos por radio a la 4. Sí, es lo mismo, pero pues sí, la fórmula que nosotros manejábamos era esa, entonces mejor no nos confundamos. Bueno, listo. Entonces, ¿esto cuánto es? Hagamos ese calculito ahí rápidamente. Pi sobre 64 por 3 cuartos elevado a la cuarta. Me da 0,0155 Sí, profe. pulgadas a la cuarta. Listo, entonces tenemos todos los ingredientes de la receta. Aquí tendríamos 6500 libra pulgada por 3 octavos de pulgada y todo esto dividido esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da el esfuerzo? 157,25 KSI. Bueno, entonces 157,25 ASI, dice el compañero. ¿Pueden verifíquenlo?
157.258 PSI, ¿no? Sí, está bien. Listo. Tenemos el esfuerzo este. ¿Cuánto vale este, el tau? ¿Cuánto vale este? La fórmula creo que, si no estoy mal, decía lo siguiente. Esto es TR sobre J, ¿no? Listo. ¿Cuánto vale el radio? Pues lo tenemos. ¿Y cuánto vale J? Si el eje es macizo, J, Ah, ¿cómo? sí. J era con la fórmula, no, ya lo dijo, profe. Si el eje es macizo, vamos a ponerle aquí, si el eje es macizo, el J vale pi sobre 32 por diámetro de la cuarta, ¿no? $32. Entonces el J valdría ¿cuánto? .031 pulgadas a la cuarta. Listo. Entonces ya podemos calcular este de aquí. Sería igual a ¿qué? ¿El torque cuánto vale? ¿Cuánto valdría el torque? Calculémoslo aquí. La fuerza son 1000 libras. El brazo de palanca para el torque, ¿cuánto sería? 4, ¿cierto? Miren. La distancia de aquí a aquí. 4 pulgadas. O sea que el torque vale ¿cuánto? $4.000 libra pulgada. 4.000 libra pulgada. Entonces aquí tendríamos 4.000 por 3 octavos y dividido 0,031. O sea que esto sería igual a ¿qué? $48. A ver, espérame. 48.387 libras por pulgada. 48.000 387. libra pulgada. Listo. Tenemos esto. Tenemos esto. Y tenemos este. Listo. Tenemos esta parte. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Miren que, o sea, con este cálculo que hicimos aquí, ¿dónde llegamos? Quedamos aquí, en este punto. Ahí nos falta ¿qué? ¿Hacer lo del círculo de Bohr? Hacer el círculo de Moore. Ejemplo 2, la parte A. Listo, entonces ya que tenemos este estado de esfuerzos así, ya esta parte de aquí ya no me interesa. Vamos a hacer el círculo.
de Moore, eje de cortantes, eje de normales, eje de normales, eje de cortantes, ¿cierto? En esta cara o en este plano que tenemos, en esta cara, ojo aquí, que tenemos un esfuerzo normal que vale 157.000. Entonces voy a ponerle por aquí, digamos, por ese punto, tenemos digamos que en ese punto tenemos 157 KSI. Punto 3, listo. Tenemos identificado el normal. Pregunta, ¿este cortante que está aquí, positivo o negativo? Sería positivo. Negativo. En este caso, este de aquí sería positivo. O sea que estaríamos hablando de 48.3 KSI. Yo acá les pongo esto en KSI. Sería 48.3 KSI. ¿Cierto? O sea que estaríamos hablando de un punto por aquí, por ejemplo. Y vale 48.3 KSI. Aquí tenemos estos dos puntos, la intersección de esos dos puntos refleja el estado de esfuerzos de este plano. Vamos con este plano de acá. ¿Cuánto vale el normal? 0, ¿cierto? En este plano de acá no hay normal, solo hay un cortante que es negativo. O sea que aquí habría menos 48.3 KSI ¿listo? Y como el normal en este plano de acá arriba no hay normal, entonces estaríamos hablando de un punto que queda ubicado ahí. Ya tenemos los dos puntos, podemos trazar una línea que conecte esos dos puntos diametralmente opuestos y esa línea definiría, o estos dos puntos definirían el diámetro del círculo de Moore, ¿cierto? Bueno. Ahí tenemos nuestro círculo de Moore. ¿Dónde estaría sigma 1? Sigma 1. Y acá estaría sigma 3. Me quedan feos esos sigmas. ¿Listo? Aquí estaría sigma 1 y acá estaría sigma 3. Listo. Además que podríamos hallar también el cortante, ¿no? El cortante máximo, que sería ¿cuál? Que sería el mismo radio del círculo,
Que sería este, ¿no? Que sería este que aparece aquí. Tau máximo. Listo. Entonces, ya geométricamente podemos sacar aquí, por ejemplo, cuánto vale el diámetro de este círculo. ¿Alguna idea cómo lo hallaríamos? El diámetro de ese círculo. Pues, También con ¿cómo lo Pitágoras. haríamos? Con Pitágoras, ¿no? Miren, entonces, aquí tenemos dos puntos diametralmente opuestos, tenemos cuánto vale este cateto y tenemos cuánto vale este cateto. Entonces, eso sería igual a ¿qué? 157.3 al cuadrado más, ¿cuánto vale este cateto de aquí? El doble, 96.6, ¿no? el doble de 48.3, ¿cierto? 2 por 48.3 96.6. y esto al cuadrado. O sea, eso da igual a ¿cuánto? 184.59. Bueno, yo también lo estoy haciendo acá. 184.59. KSI, ¿no? Punto. Listo. Si tenemos el diámetro, el radio sería ¿cuánto? 92.3. Eso. 92.3 KSI. Listo. ¿Cuánto valdría el centro del círculo? Sería 150. 78,65. ¿Cuánto? 78,65 KSI. 78.6 KSI. Listo. Y entonces ya tenemos casi esto muerto. ¿Cuánto valdría esto? Sería el radio, el centro más el radio. O sea, 78.6 más 92.3. ¿Cuánto es eso? Se- 170.9. ¿Listo? Y este de acá sería igual a ¿qué? Al centro menos el radio, o sea, 78.6 menos 92.3. Más 13.6. Menos 13.7 KSI. Listo. Resuelto el problema. Profe, ¿por qué en el otro?
Ah, ya, ¿Por ya, qué? porque está claro, ¿verdad? No, no, nada, 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 nada. Ya, ya. Bueno, entonces, ¿quedó claro cómo es que se resuelve un problema de estos? ¿Listo? Bueno, y vamos a hacer el último ejemplo de este día para darle gusto a un compañero que dijo que, ¿qué pasa si tenemos un estado de esfuerzo, pero con todas las componentes? Es decir, que tenemos aquí, por ejemplo, un normal, digamos, de 150 megapascales, un, un normal también en Y, digamos que sea de 25 megapascales, y también un cortante, ¿no? Un cortante aquí, por ejemplo, cortante acá. Recuerden que estos vienen en parejas, son hermanitos, entonces si hay un cortante en este plano, tiene que aparecer uno en este, y si hay uno en este, tiene que aparecer otro acá y acá, bueno. Y que digamos que el cortante valga 50. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a calcular aquí para este ejemplo cuáles serían los esfuerzos principales en este caso. ¿Cuáles serían? Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezamos haciendo los ejes, eje de cortantes, eje de normales, ¿cierto? Aquí tengo los sigma, por acá tengo los cortantes. Listo. Entonces empecemos por esta cara, cara plano X. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 150 positivos normales. Entonces por aquí lo voy a poner un poquito más acá. Tengo 150, ¿cierto? ¿Y este cortante es positivo o negativo? Negativo. Digo, Negativo. Entonces tendríamos por acá un cortante de menos 50. Listo. Y este puntico que tuvimos aquí sería el estado de esfuerzos de esta cara. De esta cara. Vamos con esta cara de acá. ¿Qué tengo en esa cara? Tengo un normal de 25. O sea que lo voy a dibujar por aquí, por ejemplo. De 25. ¿Y este cortante de aquí es positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? Para que haya simetría, entonces ahí lo dibujé. O sea que acá tendría 50, ¿no? Positivo. Y entonces, la intersección de este con este
me daría un punto, y ese punto va a reflejar el estado de esfuerzos en esta cara. Miren que ahora ya el punto ya no está ubicado sobre el eje vertical, ya está por fuera, porque aquí ya aparece una componente normal, ¿no? Listo. Entonces, con esos dos puntos, yo puedo trazar la recta, ¿cierto? Y sabemos que el círculo de Moore tiene que pasar por esos dos puntos diametralmente opuestos. Listo. Ahí tenemos nuestro círculo de Moore. Acá tendríamos que, en ese extremo, en este puntico de aquí, ¿quién sería esto? Esto sería sigma, el esfuerzo principal 1, y este sería el esfuerzo principal 2 o 3. ¿Qué opina? 3, ¿no? Porque el 2 no está en el eje que sale. ¿Qué opinan? Ah, no, yo diría que vamos a seguir teniendo dos, profe, porque el 2 no es el que, ¿Qué como quien opinan? dice, el que sale de la figura. Sí, pero ese que sale de la figura, ¿cuánto vale? Mm, Ah, perdón, aquí me equivoqué. ¿Cuánto vale el que sale de la figura? O sea, para que nosotros, supongamos, para que nosotros convirtamos ese problema tridimensional en un bidimensional, es porque el que sale de la figura vale 0. ah, claro. Entonces, bueno, creo que no les dije algo. Y eso sí es importante que... Por eso creo que no estaba claro. Es que los esfuerzos principales se los ordena de esta forma. El más grande o el máximo es sigma 1, el que le sigue es sigma 2 y el más bajo o el mínimo es sigma 3. Por eso, como sabemos que en este caso el otro vale 0, estaría aquí, ¿cierto? Y entonces ahí estaría en orden. Sigma 1, sigma 2 y sigma 3 estaría aquí. Porque se debe cumplir esta ordenación. Bueno, listo. ¿Qué nos hace falta aquí? Calcular el diámetro, ¿no? ¿Cuánto valdría el diámetro del círculo? Ahora, ¿cuánto vale este cateto de aquí a aquí? 150 menos 25. Sí, señor. O sea, el cateto del triangulito que estamos usando, de aquí, la distancia de aquí a aquí, sería 150 menos 25, o sea, 125, ¿no? 125 al cuadrado 125 al cuadrado. ¿Y este otro cateto cuánto vale? 100. 100, ¿no? 100 al cuadrado. Y esto elevado a la 0,5, que es equivalente a sacarle la raíz cuadrada. Ciento 160, sesenta punto cero ocho. 160 megapascales. Listo. Y por ahí derecho, el radio sería la mitad de eso, ¿no? O sea, 80 megapascales. Y por ahí derecho, ¿cuánto valdría ahora el centro del círculo?
72.5, profe, la mitad de 125. No, señor, 125 porque es el promedio, ¿no? 125 más 25 sobre 2. En los anteriores ejemplos, como este de aquí valía 0, siempre era la mitad de este, pero ahora sí, ahora sí no es 0, es el promedio de los dos, ¿no? $75. 75 megapascales. Eso vale el centro y por ahí derecha, entonces ya. Este sigma 1, ¿cuánto vale? La fórmula es la misma, siempre el centro más el radio. O sea, 75 155. megapascales. Y el sigma 2 sería ahora el centro menos el radio, o sea, 75 menos 80 menos 5, ¿no? Listo. Así se hallan los esfuerzos principales utilizando el círculo de Moore. ¿Qué opinan? Breve, ¿cierto? Profe, ¿por qué en el del centro 125 más 25? ¿Por lo que estamos, porque lo que se mueve? Ah, no, pues aquí no, perdón, tienes toda la razón, aquí no hay problema. ¿No era una diferencia, profe, de 100? No, que de hecho me equivoqué aquí, perdón. Es que, bueno, voy a quitar este valor, esto está, aquí hay un error. No, el centro es el Profe, ahí el centro sería medio de este y de este. 87.5. Sí, o sea, el promedio entre 150 y 25, ¿no? No sé por qué aquí le puse 150, es aquí. ¿Sí? O sea que el promedio de entre 150 y 25, ¿cuánto es? 87.5. 87.5. Bueno, afortunadamente nos dimos cuenta. Y gracias a la pregunta que nos hizo Brian, ¿no? Bueno, 87.5, entonces ahora este tengo que subir, bajarlo acá. Pero aquí me va a tocar correr todo esto porque no me alcanza. Entonces este va aquí, va acá, y entonces aquí nos daría ¿cuánto? 167.5. Y acá nos daría ¿cuánto? Es el espacio aquí. 167.5. ¿Y acá cuánto sería? 7.5.
Listo. Bueno, ahí sí ya es más razonable, ¿no? Incluso hasta visualmente nos hubiéramos podido dar cuenta del error, porque miren que aquí el sigma 2 está en el eje positivo, ¿no? No podría haber sido negativo. Y el sigma 3, perdón, y el sigma 1 estaba después del 150, porque esto era 150, o sea que tendría que estar aquí en 167.5. Ujú. Bueno, afortunadamente nos dimos cuenta. Listo.